salud mental. Cuando trabajamos ayer directamente todo lo que conlleva las generaciones, Suri era muy reiterativa en hablar de la función parental. Recuerden que la función parental son todas las cosas que hacemos dentro de casa, reglas, normas, relaciones, convivencias, para hacer que nuestros hijos vayan sabiendo avances con respecto al tiempo. Y una de las cosas que conversábamos el día lunes era si la relación parental existía como tal o no existía a través de la influencia que tenía con el famoso fallo parental. Llegamos a la conclusión que el fallo parental pues es todo lo que no podemos llegar a hacer con respecto a la crianza de nuestros hijos. Y de alguna manera esto limitaba en gran parte el entendimiento de la generación, propiamente la generación de cristal. Y allí nos quedamos. Ahora me voy rapidísimo por el tema. Lo que no abordamos el día lunes y que Suri abordó ayer de manera muy puntual eran las recomendaciones que hacíamos para que los fallos parentales no aparecieran tan abruptamente. La primera recomendación, pues, es entender el fallo parental. Entender el fallo parental significa entender la ausencia biológica. A lo mejor no está papá, pero puede ser sustituida siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. No está mamá, puede ser sustituido siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Ambos van a trabajar, puede ser sustituido siempre y cuando entendamos las condiciones. Primera condición, tiene que ser una figura presente. Segunda condición, tiene que ser constante. Y lo más importante, que quiera participar en él. De tal forma que la presencia va a sustituir psicológicamente a la persona y va a ayudar a nuestros hijos que estos fallos parentales no sean tan profundos. Simplemente se les va acompañando uno a uno. Entonces, una primera recomendación sería distinguir entre la presencia biográfica y la simbólica. La biográfica, pues prácticamente sería el entendimiento de la ausencia física. Segunda cosa que tenemos que hacer para entender fallo parental, y esto es muy importante. ¿Recuerdan la dialéctica? Existe un padre y existe un hijo. En otros temas existe un esclavo, existe alguien que le manda. Es importante que dentro de nuestro contexto educativo y formativo podamos reelaborar los lugares dentro de casa. No hay mejor solución que reordenar la estructura familiar. Por ejemplo, el mes pasado se diputó una ley muy importante que está de diputados a senadores, van a ver si la aprueban, pero es muy importante. ¿Han escuchado hablar de la ley de crianza positiva? Pues como que hay que buscarlo. Porque ahora ya nos penalizan a nosotros los adultos por maltratar a los menores. Y podemos ser sujetos de entrar a la cárcel o entrar en un proceso político. Y se le llama ley de la crianza positiva. ¿Cuál es esta idea? Dotar al menor de derechos, protegerlo de los padres por los constantes abusos que había. Y eso está muy bien. Volvemos al rollo. La instrucción está determinada por el gobierno. ¿Cómo lo voy a educar en casa? Porque si no entiendo que tengo que reordenar mi familia, porque existe un fallo parental, la ley me va a acabar conmigo. Y vamos a encontrar cosas bien raras que no suceden en nuestro país, pero en otros sí. Niños emancipándose de sus padres a los 7 años. Adolescentes tomando derechos sobre su cuerpo cuando ni siquiera tienen la conciencia de lo que es la responsabilidad. Entonces, reordenar el hogar significa vamos entendiendo las jerarquías dentro del hogar, porque a las edades de nuestros hijos eso es muy malo. Cuando no entienden la jerarquía, empieza todo un caos en el sistema. Por eso, si he tenido la oportunidad de ir a tratamientos psicoterapéuticos familiares, lo primero que se trabaja es el orden de las personas dentro del hogar. ¿Quién lleva la autoridad en casa y los demás cómo le vamos siguiendo? No porque lleve la autoridad misma, sino que sea una clase importante para marcar los fallos parentales. Tiene una norma, una regla, una consecuencia, cómo se atiende el presidente, cómo se trabaja la drogadicción, el alcoholismo, etc. La idea de esto es que conforme vaya pasando el tiempo,
esta pirámide de papá e hijo va haciéndose, en lugar de piramidal, se va haciendo horizontal. En lugar de vertical, perdón, se va haciendo vertical. ¿En qué momento se convierte en vertical? En los adultos, cuando ya tenemos un criterio para hablar con abuelos. Pero antes hacemos una introducción de muchas de las funciones mentales de nuestros hijos. Por lo tanto, cuando tenemos bebé, tenemos que brincar la seguridad. Y la seguridad empieza teniendo conciencia que yo soy el padre. Y que bajo mi criterio voy a marcar las normas que tú todavía no entiendes que te van a permitir más adelante ser autónomo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Niño que les gusta, 2 años, año y medio. Piensen en los chicos en esas edades. Imaginen que lleva un objeto de metal, un cuchillo, inofensivo, no tiene punta. Y quién sabe por qué a estas edades les encanta meter cosas en la electricidad, en las clavijas de electricidad. Si yo veo que va a meter el cuchillo a esa cabina, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿Ok? Pero es como, pero es libre, pero tiene aprendizaje. Pues no, ¿verdad? Simplemente le quito el cuchillo, tapo esos agujeros y evito el peligro. ¿Por qué para las cuestiones físicas no tenemos tan claro? Misma pregunta. Su hijo se lo pasa 6 horas directamente en el teléfono. 3 años. Y seguimos tratando de quitarse. ¿Por qué? Es que se enoja. Es que hace berrinche. Es que se pone morado y está muy bien. Es el mismo principio. No podemos dejar de insistir por darles placer a ellos porque estaríamos cometiendo arrebatos importantes. Siguiente edad y es lo mismo. Imaginemos a nuestro hijo de primaria y por la razón que sea, le ha metido un fregadazo a un compañero. Puede ser justo, puede ser injusto. ¿Dónde está el límite de pegarle a alguien? ¿Dónde está el límite de golpear a un compañero? ¿En la frecuencia? ¿En se lo ganó? ¿En el hartazgo? Nosotros somos seres sociales. El límite de la violencia comienza cuando en el primer golpe yo pongo una regla, una norma y una valoración de la conducta para que el hijo repite. Y la consecuencia natural al hacer eso, si se va a sentir avergonzado, bendita vergüenza, porque funciona para que tengamos mucha conducta social. Pero seguimos dudando de ello. Pues no lo podemos llegar a justificar. Va avanzando el niño. Imaginemos lo siguiente. He descubierto que por primera vez, gracias a la influencia de sus amigos, empieza a tomar bebidas energéticas. Es sano, porque lo normalizamos. Y después pasa al cigarro, y después al vapeo, y después a la marihuana, y después al alcohol. Se sigue. Cuando hablamos de edades formativas de 0 a 15, 16 años, el sistema de trabajo organizacional es papá e hijos, porque eso les da estructura, les da seguridad. Obedecer no es malo, obedecer es un principio importante para la libertad. Cuando yo aprendo a obedecer a mis padres, me estoy regulando a mí mismo. Cuando me regulo a mí mismo, me doy orden. Cuando me doy orden, soy libre. Una persona que no sabe seguir instrucciones no va a ser libre nunca. Una persona que no sabe darse instrucciones a sí misma no va a ser libre nunca. Y generalmente está asociada con problemas de parentalidad, sobre todo en la estructura familiar. Bueno, ¿cómo caramba ordenamos la casa cuando se nos ha salido de control? Hay un entendimiento básico. En estas edades de los que están los chicos, están ustedes y después ellos. Es que me gustaría llevar una relación de equidad, está bien, no te desesperes, más adelante la vas a tener. Este no es el momento. Te pongo por 20.000 ejemplos. Pongo un enigma.
¿Por qué todo el mundo se quiere tatuar ahorita? Y es válido el tatuaje. Y puede tener una razón sociológica para ello. Pero pensemos lo siguiente. Mi hijo va en segundo de secundaria. Se quiere tatuar. Y le digo, es tu cuerpo, es tu libertad. Sería válido. Bueno, vas a tatuar tu cuerpo eventualmente, lo vas a hacer porque tienes inquietud. Pero no es el momento. Y no es el momento porque no tienes libertad y no tienes conciencia para elegir el futuro sobre tu cuerpo. Apenas lo estás construyendo. Y el piercing, y el cabello, y de venir a la escuela, y de tener novia, y de tener novio, y de querer tener una identidad sexual. Hay muchas cosas para las cuales no están listos. Van a estarlo. Pero primero tienen que saberse seguros en un entorno familiar para que después puedan elegir bien. Entonces, los fallos parentales, esto es lo más recurrente. Siguiente situación. Además, no sé quién está allá. Bien. Última recomendación. Fíjense. El amor. El amor es bello. El amor es el sentimiento más hermoso que podemos experimentar. ¿Sí o no? Bueno, depende de cómo nos haya ido. Pero de entrada es el más bello que podemos tener. Amar, en términos sencillos, es enloquecer. ¿Por qué? Porque nos cambia todo el esquema. Nosotros en neurobiología de los afectos conocemos al amor como un estado de discapacidad intelectual. Se rompe todas las funciones pensantes, porque estamos tan clavados que perdemos un montón de cosas. Después de que baja toda esa intensidad, tomamos conciencia y volvemos a retomar nuestra vida. Y lo mismo ocurre en el desamor. ¿Han estado desenamorados? ¿Han sido engañados? ¿Les han roto el corazón? ¿Podemos pensar con claridad? No, no, no. Lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros tenemos la fortuna de enterarnos que vamos a ser padres, hay cambios impresionantes en la cabeza. De entrada, los cambios que vive la mamá son muy fuertes, porque las benditas hormonas que van a hacer que crezca el niño le cambian aquí el chip para siempre. Tres conductas les describo. La primera, porque justamente antes de que nace la criatura, la mamá ordena la recámara, ordena la casa donde va a estar el niño. ¿Se han fijado ese fenómeno? Limpia, acomoda, ajusta, aquí está polvo. ¿Se han fijado en eso? Es un cambio cerebral asociado a qué? Hacia el bienestar de la criatura que vive. Simplemente empieza a cambiar aquí en el cerebrito algo que se llama amígdala cerebral y le dice, oh mamá, ya no vas a estar tranquila nunca en tu vida. Tienes que cuidar el medio ambiente de algo que viene a ti. Y se empieza a trastocar el cerebro, se le conoce como cerebro materno. Este cambio tan interesante hace que la mujer, sin tener físicamente en sus brazos a la criatura, esté protegida. Bueno, eso está muy bien. Siguiente cambio, el hombre cuando tiene el bebé en sus manos. Hasta antes del embarazo, aquí ni siquiera le cae el 20. Todavía se sigue manejando como soltero. Y eso está muy bien. Pero cuando tiene la criatura y mamá se lo permite, lo primero que va a hacer el hombre es oler a la criatura. ¿Se han fijado que los papás olemos a los niños? ¿Por qué caramba tenemos que oler nosotros los varones al menor? Hacemos, ay, huele bien rico. Hasta tenemos el calcetín y nos llevamos. ¿Por qué caramba los varones olemos a los hijos? Por una sencilla razón. Bien atascado de oxitocina. Y la oxitocina a través de tu cuerpo la huelo y en automático me empiezo a vincular con el menor. Y papá empieza a tomar conciencia de lo que significa tener una criatura. Fíjense, mamá está adelantada de los tiempos, ¿eh? Papá llegó tarde, pero llegó.
En ese momento que yo empiezo a leer la oxitocina y que mamá me permite hacer ese trabajo de paternidad, yo me voy involucrando con el menor. Y el varón construye otro proyecto muy importante que es un cambio cerebral. Oh, ya me cayó el 20. No me está alcanzando para los pañales ni para la casa. Creo que tengo que empezar a producir más en mi familia. Y le empieza a funcionar, no porque antes no, pero empieza a funcionar el lóbulo frontal. Todo lo que hago ya empieza a ser planificado, intencionado, porque como que trabajas más horas, pues sí, pero antes me mantenía yo solo, no es cierto. Tiene que ver con el oler a la criatura y empezar a proyectar la seguridad física del menor. En términos concretos, cuando estamos embarazados, mamá va a gozar por un amor del cuidado emocional de la criatura. Y papá, por la biología pura, va a tratar de dar estabilidad y estructura. Eso está muy bonito y es fabuloso. Pero ¿qué creen? Tiene que desaparecer. Porque si no desaparece, ay, vamos a llegar a crear un amor fusionado. ¿Qué sería un amor fusionado? Mamá creyendo que tiene que proteger a la criatura de que no le pase nada teniendo el bebé 40 años. Y eso ya está fusionado. Porque yo no entendí emocionalmente que criar significa dejar ir. Es importante, ¿no? Y papá también se va a fusionar con el menor, porque ahí tenemos otro lío. Vamos a querer tener un ambiente controlado, pero sobre todo aquí donde está el malestar, empezamos a proyectar en el hijo cosas que yo no he hecho, y eso es amor fusionado. Ejemplo clásico y muy sencillo. Cuando mi hijo desarrolla un deporte, ¿quién es el energúmeno que está gritando todo el tiempo? ¿Mamá? ¿Por qué? ¿Por qué papá se la pasa gritando con tanta pasión? Porque quiere resolver en el hijo problemas que no ha resuelto en él. Y eso es fusión en el amor. Hijo, yo nunca estudié, tú tienes la oportunidad de estudiar. Tienes que ser el número uno. Y te voy a estar jodiendo todo el tiempo. Y eso es una fusión del amor. ¿Puedes salir mejor? Se llama sesgo de memoria retrospectiva. Qué nombre tan raro. ¿Qué es esto? El sesgo de memoria retrospectiva consiste en que yo pueda determinar un juicio a partir del presente mirando hacia atrás. Por ejemplo, en mis tiempos todos estudiábamos. Ese es un sesgo, porque no tenías la conciencia de saber si estudiaban o no. Pero viéndolo desde este momento de tu vida, te cuesta trabajo formular un juicio real. Es que yo era buen estudiante, pues pregúntale a la abuela. Es que yo era muy atento, pues síguele preguntando a la abuela, a los maestros de aquellos tiempos. Nosotros tenemos un sesgo de memoria porque cuando miramos al pasado, lo idealizamos. Los tiempos atrás fueron mejores. Y hay tres creencias importantes. Primera, la generación de la actualidad no obedece. Pregunta, ¿es en serio? ¿O lo estás mirando retrospectivamente? La generación de atrás, a comparación de la mía, son menos inteligentes. Tiene que pasar, las generaciones vienen más tontas. Y aparte de tontas, no leen. En mis tiempos se leía muchísimo. O la otra, en estos tiempos no tenemos jóvenes ni niños que les guste la lectura. Bueno, si ustedes recuerdan la charla de ayer, ¿cuántos sesgos retrospectivos mencionó Suri? En la época de nuestros papás pasaba eso. Y en nuestra época, la de sus hijos, no está pasando eso. Ese es un sesgo retrospectivo.
Y así ya estamos construyendo ese discurso y habría que valorarlo. Si quieren valorar el tiempo de sus hijos, no lo valoren con el suyo, porque si no vamos a cometer arrebatos. La gran pregunta sería, ¿ya se pusieron a pensar en qué generación viven sus hijos? Les doy tres. La primera, está en un México de violencia, y eso es cierto. La segunda, están en un México donde no hay oportunidades laborales, y esa también es cierto. Y la más importante, estamos en un México donde todos estamos desintegrados con todos, y esa también es cierto. ¿Qué carambas hago con la visión de mi hijo para tratar de incorporarlo en un futuro? Ya sería bien la charla. Pues, tercera idea, ya para irme a los datos. Sesgo biológico. Fíjense cuántos malditos sesgos hay. ¿Qué es el sesgo biológico? ¿Se acuerdan de la amígdala? El sesgo biológico significa únicamente le vas a poner atención por naturaleza biológica a aquello que lo sientas como amenazante. ¿Quién me asaltaron? ¿Quién sabe qué pasó? Pero hoy descubrí que muchas personas también habían sido asaltados en la misma cuadra. Y puede ser un hecho, pero hay un sesgo porque tienes miedo. Si vivimos en un entorno de miedo, pues el sesgo atencional va a dirigir a que todos nos estemos cuidando. Voy a poner un problema que sucedió ayer y esta mañana lo voy a trabajar. En las escuelas secundarias de la colonia y en muchas partes de la ciudad está apareciendo el siguiente mensaje en los baños. Mañana va a haber balacera. ¿Qué hubo? Aulas de primaria, aulas de secundaria. ¿Cómo estará este sesgo ahorita si es que me enteré de ello? ¿Tenemos un problema? Lamentablemente México eso no es un sesgo, es una realidad. Y ahorita voy a hablar de violencia. Cuarto, se le conoce como sesgo de negatividad o sesgo de la violencia. A mayor eh, percepción de la violencia, mayor sesgo de la misma. Por ejemplo, vean, ¿les gusta ver el canal 6? Ok, perfecto. Reporteros por todos lados. ¿Noticias de qué me dan? ¿De qué? Nota roja. ¿Cómo se llamaba antes el periódico de la nota roja? ¿Cómo? Alarma, ¿no? Ahora lo pasaron al canal 6. Y hasta sale el que sabría más brillos. ¿Cómo se llama? El Z40, ¿cómo le llaman? El C4, el que no ve. Si yo me dedico a ver ese canal, el sesgo atencional y el sesgo de negatividad va a estar alto. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo violencia y peligro. Y yo voy a creer que estoy en un país muy violento. Y eso es un sesgo. Ahora preguntémonos lo siguiente. Piensen en su teléfono. ¿Qué tantas noticias rojas ven? Bueno, si ves muchas noticias, vas a creer que estás en ese ambiente. Hay un cuate afamado, no me voy a meter mucho a él, que se llama Steven Pinker. Steven Pinker es un genio de Harvard. Él dice, cuando nosotros como humanos creemos en el sesgo de la negatividad, vamos a creer que los humanos somos violentos. Y sí, lo hemos sido. Pero afortunadamente, y a ver si no les da un calambre por ahí, pero afortunadamente hoy es el momento de mayor violencia en la historia humana. Pero hay algunos países que no han avanzado en el tema de la violencia. Y nos dan primer país, Jamaica.
Segundo país, Ruanda. Y tercer país, me duele mucho, México. ¿Y ven el gráfico que aparece allí? Y él lo determina por muertes. Cada circulito que ustedes ven aquí son los millones de muertes que hubo, ya sea por guerra o por actos de violencia. Y en la parte de abajo, desde el 1400 al 2020, están todos los circulitos. Y quiero que observen algo. La Segunda Guerra Mundial, vean cuántas muertes. Un periodo muy violento. Otro periodo muy violento, las guerras napoleónicas, la guerra de los 30 años en Europa. Y así va situando cada una de las guerras. Pero vean lo importante. 2000 y 2020 va bajando la tasa de violencia en el mundo. Y eso es un sesgo de negatividad. Evidentemente en México no tenemos eso, porque nuestro país lamentablemente es muy violento. Y hoy podemos decir con facilidad que eso no había sucedido. Eso sucedía en otras administraciones. Eso es que fue un hecho aislado. ¿Por qué nos tratan como niños? No fue un hecho aislado. Tenemos desaparecidos y muertos en el país. Un hecho aislado sería en Ucrania. No, tampoco. Un hecho aislado sería quizá Reino Unido. O tampoco, porque también hay crímenes por millón de personas. ¿De dónde estamos parados? Por eso les decía hace rato, en la salud mental de nosotros los mexicanos, la violencia va a ser algo muy importante de determinar. Y es una de las cosas generacionales que estamos teniendo y que nuestros hijos están normalizando. Y nos estamos metiendo en unos líos impresionantes. Al que les interese puede revisar ese estudio con calma, porque las diapositivas las pone Adrián, y si no puede leer un librito de este hombre que es tan afamado, que se llama Ángeles y Demonios. Ahora, a partir de estos sesgos, ¿qué quiero decirles que tenemos en niños, adolescentes y jóvenes? No a nivel México, sino a nivel mundial. Y vamos a ver si son de cristal o son de hierro. Primer dato importante. Nunca en la historia humana, niños y jóvenes habían tenido tanto desarrollo de empatía. ¿Qué es empatía? La capacidad de entendimiento del otro. No es ponerte los zapatos, es una simplicidad. Es la capacidad de entendimiento del otro. Y nunca en la historia humana habíamos presentado tantos niveles de empatía. Miren, desde el 79 estaba en 3.6 e ha ido aumentando al paso de los años. Pregunta, ¿los niños son empáticos? ¿Los jóvenes son empáticos? A ver, espera, ya estoy entrando en duda. Ahí están las estadísticas. Eso es una evidencia. Si yo creo que la generación de hierro tiene que ser antipática, ya valió. Porque la generación de hierro, los jóvenes de hierro, son los que son empáticos, no antipáticos. Antipático sería lo contrario. No me interesa tu perspectiva. Pensemos lo siguiente. ¿Han visto niños y jóvenes recogiendo mascotas? Muy bien. Dejando agua fuera de las habitaciones para las mascotas, pájaros y todo. Muy bien. Dejando de comer carne porque matan animales. Muy bien. Yendo a Galloso para hacer todo un funeral para la mascota. Dejando, pensando de tener hijos para no hacerle mal a la madre tierra. Y todas estas fumarolas que se le conocen como woke se deben a la empatía. El pensamiento woke es cuando llevamos a un extremo la mentalización de todo. Por ejemplo, hoy en ciencias biológicas se cree
todo animal tiene conciencia. Y al tener conciencia no podemos lastimarlos. Y eso fue esta generación. Dijeron los laboratorios de investigación, chiquillos, bonitos, bye, ya no podemos experimentar con ustedes. Pero sí tenemos a alguien inferior, los ratoncitos. Eso sí todavía los podemos sacrificar. Pero podemos experimentar con ellos dándole eutanasia. Es un nivel de empatía, porque estoy mentalizando que los animales tienen sentimiento. Y está bien, muchos de ellos tienen un nivel de conciencia. Que no lo puedan expresar con lenguaje es otra cosa. Pero estamos en una generación muy empática. Más sencillo. ¿Cuántos de sus hijos, niños o jóvenes, llegan llorando por el mal del otro? Y tontamente nuestra generación les dice, ay, no llores por eso. ¿Por qué llores por...? Somos generaciones diferentes. Este cuate es un pilar de empatía o sobre empatía. Y tú eres una roca. Es que son más chillones, no son más chillones, son más empáticos. Fíjense, la pregunta sería, con esa fortaleza de sus hijos en empatía, ¿qué hacemos con ellos? Por ejemplo, mi hijo adolescente es muy empático y ayuda toda sombra viviente. Y es un codependiente extraordinario, fabuloso. ¿Cómo carambas explotas esa cualidad para que encuentre un sentido de su vida? Porque ayudar también la sentir. Ubican a esta niña que está media, que se llama Greta, una mujer muy empática, pero muy abstracta, porque tiene un problema importante de salud mental. Pero fue pionera a nivel mundial, en la que muchos chavitos, yo no recuerdo si aquí sucedió, a las 12 del día, los días viernes, paralizaban clases para honrar a la madre tierra de cómo estaban destruyendo el planeta. Y fue muy afamado, ¿eh? Se paraban los chavitos, se ponían de pie y se quedaban callados y dejaban de trabajar. 5 minutos. Hicieron su protesta, se sentaban y seguían trabajando. Y esta chavita fue una pionera en el término. Está muy bien. Es otra generación en comparación con la generación que tenemos ahorita. Bueno, ¿qué voy a hacer con la empatía de mis hijos? O a lo mejor estamos tan sesgados que los quiero convertir en antipáticos. ¿Qué más dice la salud mental con respecto a esto? Fíjense, más diferencias. Narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Cuando yo tengo un concepto muy elevado de mí mismo, soy bien chingón, y voy a decirlo groseramente, y pendejado a todos, y además me cuesta trabajo relacionarme con los demás. Hoy todas las redes son narcisistas, y todas las parejas son narcisistas, y hay un boom del narcisismo. Oye, tengo problemas, tengo una pareja narcisista. Ya te lo valora el psiquiatra, no, pero yo creo que tiene estas características. Un narcisismo es una psicopatía y lo presenta el menos del 1% de la población. Por lo tanto, no toda pareja que te encuentres, a menos de que tengas mala leche, vas a tener mucho narcisista a tu lado. Tienes personas egoístas, eso sí te creo, pero no narcisistas, no es lo mismo. Este narcisismo, curiosamente, va ligado al paso de los años. Y vean lo siguiente, desde 1980 ha sido evaluado. Hasta llegar al 2016, perdón, desde el 2006 ha venido hacia abajo. Les pongo la curva. Iba hacia arriba mucho narcisismo y en nuestros tiempos va bajando. ¿Qué significa esto? Hay un desarrollo con lo económico. Piensen. No están tan chavitos. ¿Recuerdan la crisis del 2008? A partir de la crisis del 2008 internacional económica, los niveles de narcisismo vinieron abajo.
¿Qué significa esto? Cuando hay mucha riqueza en los estados, hay altos niveles de narcisismo. Cuando hay poca riqueza, empieza a disminuir. Por una simple razón. Todos tenemos que entrar a todos para sacar avante nuestras casas. Por ejemplo, pensemos en pandemia. Muchas familias que se reestructuraron dejaron de ser narcisistas y empezaban a cooperar unos con otros porque alguno de los dos o los dos mismos no tenían empleo. Y empezaron a hacer un trabajo cooperativo dentro de casa. Esos factores se estudian mucho para ver ese otro rol. Siguiente. Ahorita estamos viviendo una opulencia económica en México. ¿En cuánto está la inflación? ¿A cuánto estaba proyectado el crecimiento económico del país? Bueno, más sencillo. ¿Por qué el precio de la gasolina, que ya está en 20 pesos, se está afectando? Ya todos estos elementos de macroeconomía están presentes. ¿Qué pasa? Cuando hay escasez de recursos, hay altos niveles de empatía. Cuando hay muchos recursos, hay narcisismo. ¿Qué les quiero decir en concreto? Afortunadamente, nuestros niños y jóvenes tienen un buen concepto de sí mismos y están haciendo colaboración con otras personas. Pongo ejemplo clásico, a ver qué pasa en la mirada intergeneracional. Yo le pongo a mi Rorro 2 sándwiches. Bastante ricos. De pronto siempre llega con Pedrito. Y Pedrito malamente nunca le mandan de desayunar. ¿Cuántos sándwiches tiene mi hijo? ¿Recursos bajos o altos? Muy bien. Y se le ocurre darle a este niño un sándwich. Me entero que mi hijo le ha dado un sándwich. Y la holgazana de su madre no se levanta a hacer. ¿Cómo percibo ese acto colaborativo? ¿Verdad que no es tan fácil denunciar y enjuiciar al niño? Si el niño tiene recursos, va a compartir. Si no tiene, no es estúpido, se los va a dar a otro. Esa es una conducta prosocial. ¿Cómo caramba sé que la generación de mi hijo está teniendo conductas prosociales porque quieren transformar el mundo? Bendita visión que tienen. Ojalá tuviéramos más conductas prosociales, ¿verdad? ¿Cómo percibo esa conducta de la generación de mi hijo para encaminarlo al porvenir? Eso es salud mental. Pues fíjense, no solamente son empáticos, no son narcisistas. El joven es empático, no es narcisista. ¿Cuál generación de cristal? Pues sí, su generación se llama cristal, pero tiene cualidades, ¿no? Vamos a poner más cosas, la cosa más difícil. Hablemos de otra virtud. Apertura a la inclusión. ¿Qué entendemos por inclusión? De chile, mole, pozole. Y me vale de qué que se escuche. Eso es inclusión. Esto ha sido medido por décadas desde hace algunos años, del 2008 a la actualidad. Fíjense, actitudes explícitas sobre sexualidad. Eres un maricón. Eres una marimacha. Eso es una actitud sexual. Vean algo hermoso que ha pasado aquí. Va a disminuir. Pero la generación de hierro me dice que el macho tiene que ser fuerte, que no puedes tener conductas mariconadas. Deja de chillar como niño. Y el niño de esta generación hace.
Es que quiero que seas bien macho, hijo. Ser macho no significa ser. Siguiente percepción. Actitudes específicas sobre la raza. Negro, güero, chairo. Desde el 2008 tienen disminución. Hijo, ¿por qué le diste tu sándwich a ese prieto feo? No des nada, él está jodido y tú no. Más cosas que podemos llegar a decir, ¿eh? Tercera situación, actitudes explícitas al tono de piel, negro, blanco. ¿Qué creen? En disminución. Hoy ya no les decimos negros, hoy somos afroamericanos. Ya está mal dicho el negro. Me regreso acá, sobre la sexualidad. Recuerdan hace muchos, muchos años a un presidente que tuvimos allí que dijo, la señora, el señor con falda. ¿Se recuerdan qué dijo? No sé si recuerdan ese chiste político. Obrador, pues, a una diputada trans, dice, bueno, es que el señor con falda no tiene que decir, porque no le hizo y perdimos el esquema. ¿Cómo es posible que el señor Obrador, que es la cara progresista del país, le haya dicho señor con falda? Los que saltaron fueron estas generaciones. Todos los de las generaciones anteriores tienen toda la razón del mundo. Es un señor con falda y le cuelga algo. Y las generaciones de ahorita ni siquiera lo pensaban, ¿eh? Porque para ellos era una institución como tal. Ya después tomarán un criterio, pero ellos no la diferencia enorme. Actitudes sobre la edad de sus hermosos abuelos. Fíjense, ¿cómo perciben los niños y jóvenes a las personas mayores? Y miren, ya no es el viejo agrio. Los niños y jóvenes respetan la edad de los adultos mayores, sobre todo a los abuelos. Y el abuelo está recobrando un papel de autoridad en todas las familias, pero en la generación de ellos. Pues que no siguen autoridad. Si son empáticos, ¿qué pensarán de los abuelos que nadie los pela? Siguiente, actitudes sobre la discapacidad, lo que conocemos hoy con las famosas neurodivergencias. Para ellos crecer en la neurodivergencia es natural. Bendito sea porque ya se logró la inclusión. Aunque le llamamos al tontito que está así, o que no aceptemos al autista, o al que tiene TDA, o al que tiene discapacidad intelectual, para ellos lo ven natural. Yo tuve una experiencia hermosa hace 3 o 4 semanas que vine al colegio. Llegué, le estaba hablando un chavito, quería que hiciera algunas cosas, se acercó un niño rapidísimo y dice, oye, ¿te puedo decir algo así? Nuestro compañero tiene una neurodivergencia, pero puedes hacer esto, esto, esto y esto para que te pueda apoyar. Yo me quedé impresionado. Porque él me dijo qué tenía que hacer. Porque él me incluye dentro de su contexto social y eso es hermoso. Y esa generación está marcada en estas actitudes. Y por último, actitudes expresas o explícitas sobre lo corporal. Por ejemplo, la gorda, el flaco, el hueso, el panzón, todo esto para abajo. Vean qué interesante. Esta generación de niños y jóvenes tiene la mayor apertura a la inclusión social. ¿Qué carambas estamos haciendo? Que estamos teniendo como resultado que sean muy inclusivos. Y mi generación, que supuestamente es la buena, ¿qué está haciendo para entender a la otra generación? Porque cuando nosotros íbamos a la escuela, teníamos al discapacitado al lado. O la frase típica, es que yo crecí en una escuela
donde había bullying. En mis tiempos no se hablaba de eso, pero todos éramos negros y gordos, y nadie creció traumado. Puede ser, retrospectivamente puede ser, pero esta generación no te permite eso. Es que son de cristal, son muy suavecitos. ¿A qué me estás entendiendo la generación donde estás? Me estás educando con tu prejuicio, no con las fortalezas que ellos tienen. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Observen, y esto es todo un tema. Nuestra generación, a ver, todos somos más o menos, unos más, unos menos. ¿Quién llevó inteligencia emocional en su escuela? Yendo en primaria. Muy bien. Cuando hacíamos un berrinche, ¿cómo nos corregían el berrinche? Saquemos el trauma, ¿cómo? Hay algo que se llama regulación emocional. Regulación emocional significa que yo sepa expresar mis emociones y después hacer algo con esa emoción que estoy sintiendo. Por ejemplo, si estoy sintiendo enojo, sé que golpear a alguien no es la mejor forma de manejar. Si estoy sintiendo tristeza, sé que cortarme no es la mejor solución. Eso es regulación emocional. Tener conciencia de lo que siento y después hacer algo con respecto a ello. Ahora quiero que vean esto. Generaciones de 1967 a la generación del 2025. Y en el otro lado tenemos el tiempo de espera de la emoción. ¿Qué significa esto? Antes, nuestras emociones estaban más desbordadas porque actuábamos de manera inmediata. Teníamos menos regulación emocional. Está chillando, ¡pa! ¿Vuelve a chillar? Yo no chillo, ¿verdad? Había, los españoles llaman prontos, ¿no? Teníamos prontos más rápido. Y eso hacía que creciéramos en un sistema autoritario. Actualmente, vean, los niños tienen mayor capacidad de tolerancia a la espera. Por ejemplo, dame el celular. Tienen mayor capacidad de poderte dar. ¿Qué sientes? Tienen mayor capacidad de poder sentir y regular sus expresiones emocionales. En términos concretos, se los voy a decir más sencillo. Esta generación tiene una gran inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque han sido educados desde pequeños a expresar, a regular y a ser autónomos en sus emociones. Y tenemos una belleza allí de generación. Hoy nos expresan muchas cosas. El problema es qué hago con aquello que me están expresando. Y ustedes dirán, no, esto salió de la chistera, no salió de la chistera. Quiero que enseñen lo siguiente. Les voy a hablar de políticas de reforma en la salud mental. Tengo edad de nacimiento y tengo un adulto. ¿Ya se fijaron? Cuando nosotros elaboramos programas de salud mental, tenemos que ver los componentes que van a hacer que no haya malestares emocionales, psicológicos, mentales. ¿Qué significa esto? Desde hace muchos años, desde la década de los 70, se estableció que para que un niño fuera un adulto sano, tenía que tener tres cualidades que tenían que hacerse políticas institucionales. Primera cualidad, tiene que tener inteligencia emocional, autocontrol. ¿Lo están teniendo? Segundo, el niño debe de tener una capacidad mínima con su inteligencia, eso le llamamos coeficiente intelectual. Tiene que tener un coeficiente intelectual estable. Y empieza con lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Estás embarazada? Muy bien. Vamos a llenarte de qué sustancia. ¿De cuál? Muy bien. ¿Vas a tener un hijo? ¿Estás planeando? Sí. ¿De qué lo atascamos? El ácido fólico previene que no haya discapacidades intelectuales, más todas las mutaciones que pueda llegar a haber. Actualmente, por medio de la biomedicina,
podemos predecir si va a haber discapacidad intelectual. Y en algunas investigaciones ya están cortando directamente todas estas anomalías. Se le llama reporte genético. Y esto es interesante, porque si existe un coeficiente intelectual, pues evidentemente vamos a tener menos broncas al paso de los años. Les pongo otro ejemplo. ¿Por qué carambas nuestra cultura come tanto frijol? No estamos jodidos, no. Por el hierro. El hierro previene estas situaciones. Ya no lo hacemos con tanta fuerza, pero se trataba de mejorar el coeficiente intelectual de la población. Hace pocos años hubo campañas impresionantes, no en las ciudades, en provincia. ¿Recuerdan Desparasítate? ¿Por qué carambas nos mandaban a todos a desparasitar? ¿Por qué nos desparasitaban? Una sencilla razón. Cuando tengo parásitos en el estómago, tengo menos 7 puntos de coeficiente intelectual. Si tú me desparasitas, el sistema empieza a generar esos 7 puntos. El parásito vive de ti, te quita energía. Por eso en comunidades muy rurales se desparasita a las personas para prevenir la salud mental y posteriormente todas las anomalías que hay. Y eso es todo un tema. Y último, establecer niveles socioeconómicos mínimos para que no haya anomalías. Bueno, todo esto ya lo di en la primera infancia, fabuloso. Cuando yo llegue a la adolescencia, va a haber 3 predictores que pueden hacer que el camino vaya mal de mi hijo. Grábenselos, por favor. Primer predictor, tabaquismo a temprana edad. El tabaco no solamente es una cuestión hacia los pulmones, es una cuestión a las vías corticales. Y no hay peor forma de afectar nuestra cabezota que fumar. Segundo, abandono escolar. Y tercero, maternidad o paternidad adolescente. Estas personas adolescentes que no cuidan esto, más adelante conlleva, miren, ¿qué dice aquí? Y por último, cuando no se cumplen estas condiciones, que por aquí tengo varios médicos, ¿qué podemos encontrar en la población? Síndrome metabólico, por ejemplo, diabetes, obesidad, hipertensión, tiroidismo. Cuando no se cumplen estas condiciones, ¿qué podemos tener? Enfermedades respiratorias, enfermedades perinatales, properiodontales, infecciones de transmisión sexual, dependencia de sustancias, criminalidad, monoparentalidad, etc. Por eso hace muchos años la inteligencia emocional entró a las aulas para prevenir todas estas situaciones. Ahora, pensemos lo siguiente y liguemos las dos ideas. Si esta generación tiene inteligencia emocional porque se ha cultivado desde hace muchos años, ¿qué esperamos que sean como adultos? Y último, ya para irnos a receso, porque ya me hicieron cara. Cuando no se cumple esto y hay fallos parentales con todo lo anterior, ¿qué consecuencias tenemos? Primero, económicas. Una persona que crece en estos entornos, su índice de dependencia, su índice de salud va a ser baja, es decir, va a estar enfermo. A nivel económico va a tener grandes problemas económicos. A nivel de crianza va a tener familias monoparentales. Y a nivel de condenas por delitos jurídicos va a ser alto. ¿Vale? Conclusión, por eso ha tenido tanta fuerza la inteligencia emocional en las aulas. Y hoy encontramos directamente que sus hijos tienen un alto grado de inteligencia. Pues tienen otra capacidad no solamente para manejarse en el presente, sino para predecir más adelante otras anomalías económicas, de salud y de ajuste social. Por eso la intención de llevar a las aulas la famosa inteligencia emocional. Ahora la gran bronca es cómo yo lo retroalimento en cada uno de mis hogares. Bueno, con esto nos vamos.
¿Son generación de cristal, sus hijos? ¿O son generación de hierro? ¿Su futuro es desolador? ¿Verdad que no? Es porque nos estamos mal mirando. Tenemos un problema de percepción, estamos bien sesgados. Vamos a receso y venimos, por favor.
por esta presentación. Vamos a reflexionar sobre 3 líneas. La idea de esto es que si tienen algún cuaderno, lo anoten, y si no en el celular, si tienen buena memoria, lo empiecen a memorizar. Vamos a hablar de nuestra generación, su generación, y para qué lo estamos preparando. Y sobre 3 ideas que están abiertas. Mi generación era, y describan su generación. Segundo, la generación de mi hijo es, describan. Y a partir de entender mi generación y su generación, estoy preparando a mi hijo para, ¿sí queda claro? Mi generación era ruda, aunque tengo un sesgo. Su generación es empática. Estoy preparando a mi hijo para. ¿Les parece bien 3 minutos? Ideas muy concretas. Bien, quedan 2 minutitos. Mi generación era, la generación de mi hijo es, estoy preparando a mi hijo para. Y me voy a adelantar. En la última frase dice, estoy preparando a mi hijo para. ¿Sobre qué generación tendría que mirar la preparación? ¿Sobre la mía o sobre la de él? Porque si no sería un fallo parental. Un minuto, por favor. Muy bien, participaciones por número de lista. Sale. Ahora, vamos a escuchar a 5 papás. ¿Quién nos quiere compartir su reflexión? ¿Quién nos comparte? Por favor, ahorita le da el micrófono. Buenas noches. Pues yo puse que estoy preparando a mi hijo para ejercer nuevas carreras. Perdón, ayúdenme la primera. Ojo. Mi generación era una generación que resolvía, aunque fuese solo o solo. La generación de mi hijo es más empática y con habilidades blandas, están como de moda, ¿no? Y estoy preparando a mi hijo para ejercer nuevas carreras, como temas relacionados con sostenibilidad y adquirir nuevas habilidades. Perfecto. Una última pregunta. ¿Qué siente al diferenciar su generación de la generación de su hijo? Pues es que hasta ahorita me di cuenta de que estoy tratando de educar desde mi perspectiva, ¿no? Como desde la de mi hijo. Sobre todo las habilidades blancas. Bien, gracias. Nos comparte. La segunda persona, ¿quién nos comparte? Por favor. Mi generación era obediente. La generación de mi hijo es innovadora. Estoy preparando a mis hijos para generar un futuro pleno, con independencia, logros, éxitos, retos y que resuelvan problemas que se les presentan. Perfecto. A diferenciar las generaciones, ¿para qué les sirvió? Pues para ver que a mí me educaron porque tenían que
yo tenía que crecer, ¿no? Como que no notaba un enfoque o un objetivo. Eso fue lo que vi. Y yo lo estoy viendo con ellos, que siempre les digo que tienen que llegar a un algo, que tienen que hacer ellos, que tienen que lograr sus retos, sus metas. Y a mí no me lo inculcaron, no me lo dijeron. ¿Quién más nos comparte un tercer ejemplo? Una tercera vivencia. Mi generación era poco empática. La generación de mi hijo es más inclusiva y estoy preparando a mi hijo para tener empatía, respeto e inclusión con las personas y ser ético. Dos. ¿Qué pensó al diferenciar las dos generaciones? Que, que antes no se nos daba esa educación del respeto a cualquier ser vivo. Entonces me hace pensar que hay un estrecho muy grande que yo tengo que cambiar para mí, para yo poderlo fomentar en mí. Gracias. ¿Nos comparte? Sí, claro. Mi generación era muy abandonada de afecto y muy insultada. La generación de mi hija es muy amada y escuchada. Estoy preparando a mi hija para que sepa expresar sus necesidades y sepa expresar su sentir. Lo que yo veo en la comparación de generación es que ya les damos un lugar, ya no por ser niños son tontos o no nos entienden o no saben. Ya tratamos para explicarles, bajarnos a su altura y sabernos que tienen el entendimiento. Le agradezco muchísimo. Una última, ¿quién nos comparte allá atrás, por favor? Son dos participaciones. Mi generación fue la generación que adoptó la empatía gracias a pues, tantos casos que vivimos de autoritarismo, ¿no? Ya que nuestros padres recuerden, se fueron educados por generaciones por Segunda Guerra Mundial, es por eso que se les llama la generación de hierro, ¿no? Por tanto autoritarismo en sus diferentes caras. La generación de mis hijos trazará la nueva estructura social en todo el mundo, ya que bueno, por muchas cosas de mano, mucho del tema, y estoy preparando a mis hijos para adaptarse a este mundo, a cualquier situación en este mundo tan incierto. Cuando observó la diferencia, ¿qué pasó? Pues se me hizo paradójico en cierto aspecto de que como gracias a la generación de hierro salieron como la llamada generación de cristal, que creo yo que tiempos difíciles hacen hombres fuertes crean tiempos de paz y tiempos de paz puede crear gente de vida. Le agradezco muchísimo. Muy bien, y el último comentario ahí atrás, ayúdame. Buenas noches. Bueno, mi generación yo considero que fue una generación que ha aguantado, o sea, muchas condiciones tal vez incluso de maltrato, no solamente de los padres, sino también laborales. Y sin embargo, creo que son más estables en el sentido del trabajo, que pueden aguantar 20 años, 30 años, aunque no estén a gusto en el trabajo que están. Y lo han aguantado así. La generación de mi hijo ya no, o sea, ellos ya no están dispuestos a esa situación y sin embargo, también veo que la generación de mi hijo son más intensivos, más empáticos, más cuidadosos de los animales y el medio ambiente. Y yo estoy preparando a mi hijo precisamente para un mundo más hostil, más violento, más su entorno es no tan alentador en general en el entorno.
guerras, y sin embargo, pues yo creo que no deben de perder la esperanza de tener una buena vida, ¿no? Pese a las condiciones que hay en el exterior. Fabuloso. ¿Qué pensó al hacer la diferencia? Pues me doy cuenta que yo hemos mal mirado la generación de nuestros hijos y nos hemos ido por el sesgo de que todo el mundo dice que no sirve, que es de cristal, y ahora me doy cuenta que tienen muchas cosas muy buenas, muchas cualidades que nosotros mismos no tuvimos. Tienen el valor de decir lo que piensan, de expresar sus emociones, sus sentimientos, que tal vez mucha gente de nuestra generación no demuestra su afecto, ¿no? Y ellos lloran, se expresan o simplemente no están dispuestos, de alguna manera también ellos reprochan que no hacían, que a lo mejor eso lo reclamamos nosotros porque no lo hacíamos y ellos sí tienen el valor de hacerlo. Fabuloso, gracias. Pues miren, con este pequeño ejercicio prácticamente vamos cerrando la diferencia entre una generación y otra. Evidentemente, cada una de ellas va a tener cualidades y defectos. Lo importante de no cometer un fallo parental es no educar a nuestros hijos con nuestros preceptos o con nuestro paradigma, sino utilizar esta fortaleza que ellos tienen para encaminarlos en el futuro. Para el día de mañana que vamos a realizar, me gustaría compartir con ustedes 22 acciones que se están haciendo, políticas, para seguir encaminándonos, fortaleciéndonos. Son muy sencillas, son de cuidado de la salud mental de estas generaciones. Y segundo, vamos a cuestionar un poco sobre nuestra generación, que la mayoría de los que estamos aquí somos Z, para saber cuál es el paradigma, nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿de acuerdo? Pues si no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Nada, todo quedó claro? Bueno, pues descansen, nos vemos el día de mañana. Pase buena noche.